Convidamos a doutora Zilá Maria Calado Fadu Petersen, juíza auditora aposentada da Justiça Militar da União, que presidirá os trabalhos, e o palestrante Dr. Gabriel Valadares. Dr. Gabriel Valadares é assessor jurídico na Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Participou de várias missões de diplomacia humanitária, bem como missões de proteção e assistência a pessoas privadas de liberdade em países da América Latina. Foi professor do curso de Direito Internacional Público e de Direito Internacional Humanitário nas Universidades de Buenos Aires e de Flores, na Argentina. Também lecionou Direito Internacional Humanitário nos cursos de mestrados em Direitos Humanos na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e na pós-graduação Lato Sensu sobre conflitos armados na Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a Universidade de Bochum, em Ur, na Alemanha. Desde 1997 é correspondente para alguns países da América Latina do Acer Institute, na Holanda, para o seu anuário de Direito Internacional Humanitário. Membro do Instituto de Direito Internacional do Conselho Argentino para as Relações Internacionais, recebeu o diploma de colaborador emérito do Exército de Brasil em 2012. Conferencista em vários países no mundo, é autor de livros e artigos de direito internacional humanitário. Com a palavra, Dr. Gabriel Valadares. Senhores e senhoras, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ministério Público Militar por o convite que ha feito ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para participar deste evento. E também quero parabenizar por haber decidido realizar este seminário. Eu acho que é bem interessante compartilhar e dividir opiniões sobre temas tão importantes como o direito militar, o direito constitucional, e que dentro deles se coloque por lo menos um espaço para o direito internacional humanitário. Nesta ocasião, o que trago para vocês não é venir a discutir um tema específico de direito internacional humanitário em si, sino de falar de los trabalhos que tem que fazer o Estado para assegurar, já desde o tempo de paz, que o direito internacional humanitário possa ser adequadamente respeitado durante ou diante os conflitos armados. Em primeiro término, vou apresentar para vocês rapidamente a instituição que eu represento, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que, como todos vocês sabem, é uma organização humanitária, talvez mais conhecida por o tipo de tarefas que fazemos em favor das vítimas. Aqui vocês podem ver algumas fotografias. Se trata tanto da proteção como da assistência das vítimas dos conflitos armados e de outros tipos de situações de violência com graves consequências humanitárias. Mas também o CICB, que é uma organização humanitária independente, neutra e imparcial, tem um mandado internacional que está relacionado com a promoção e dar apoio aos Estados em matéria do direito internacional humanitário. Talvez essa tarefa não seja tão conhecida como as tarefas que podem vocês estar olhando neste momento nas fotografias, e é por isso que eu escolhi este tema para trazer e dividir com vocês. Como vocês sabem, o direito internacional humanitário é parte do direito internacional público. Porém, os Estados que celebran tratados entre eles para regir suas conductas no âmbito internacional, também celebran tratados nesta área e tem que ter em conta uma série de elementos que não é simplesmente ratificar ou aderir a tratados, sino depois levar todos esses tratados e incorporá-los nas normas nacionais. Geralmente, quando se fala de direito internacional humanitário e se quer expressar como fazer para que ele seja respeitado, se falam de três tipos de meios: meios preventivos, meios de controle e meios para a repressão ou a perseguição dos suspeitos que cometem ou ordenam cometer infrações graves ao direito internacional humanitário. Hoje eu vou dedicar meu tempo
básicamente a los medios preventivos, y en especial a uno deles, que são as medidas legislativas e regulamentarias a ser adotadas em tempo de paz, como já falei ao começo, para que possam ser depois aplicadas adequadamente por aqueles que têm que respeitá-lo no campo da batalha. Se falamos de meios preventivos, o primeiro meio importante frente a qualquer área do direito é conhecer o direito. Então, a difusão do direito é vital. Vamos a falar dela com um pouco mais de extensão quando cheguemos à medida da difusão. A formação do pessoal qualificado também e as adopções de medidas nacionais são os 3 itens que ajudam basicamente ao Estado a ter controle durante o conflito e justamente a fazer uma manifestação clara de seu compromisso com as normas que adotaram em esses tratados. Então, medidas para respeitar e fazer respeitar o DIH. E por que puse respeitar e fazer respeitar? Bom, simplesmente parafraseando o artigo 1º das convenções, que fala claramente que as normas do direito internacional humanitário que figuran nas convenções de Genebra têm que ser respeitadas pelos Estados, mas também que os próprios Estados têm que fazer respeitar aos outros Estados, em caso, sim, de que existam violações ou incumprimentos. Talvez a medida inicial é verificar, se uno é agente de Estado, verificar de que tratados é parte o próprio país. A segunda, dar a conhecer o DIH tanto às Forças Armadas como à população civil. O terceiro, que não figura em las convenções nem nos protocolos, mas que é muito útil para fazer esta questão das medidas, é criar uma Comissão Nacional de Aplicação do Direito Internacional Humanitário. E a quarta, haverá uma série de outras medidas que figuram tanto nas convenções como nos protocolos adicionais das convenções del 49, como assim também outros tratados de DH que há que ter em conta. E essas medidas, ao momento que as armas fazem barulho, já são quase impossíveis de adotar. Então, por isso, achei que trazer aqui a pessoas do direito da rama militar, quais são essas exigências que tem o Estado em tempo de paz, pode chamar a atenção para alguns de vocês e nós todos ter a sorte de continuar melhorando a adopção dessas medidas aqui mesmo no Brasil. Bom, ser parte dos tratados. Se uno, como agente de Estado, quer verificar quais são esses tratados, primeiro tem que saber que há 4 tipos de tratados em matéria de direito internacional humanitário a observar. Aqueles que têm normas de proteção das pessoas em si, aqueles que protegem bens nos conflitos armados, aqueles que vão a proibir ou restringir certo tipo de armas que basicamente atentam contra o princípio de não causar males supérfluos ou danos desnecessários. E por último, também vão ter que verificar aqueles tratados de direito penal internacional que de alguma maneira contenham artigos vinculados com as violações do direito internacional humanitário. Eu sei que já vocês estão pensando, por exemplo, no Estatuto de Roma del 17 de julho de 1998, que criou a Corte Penal Internacional, que em seu artigo 8º justamente contém os crimes de guerra. Então, se vamos a falar de tratados de direito internacional humanitário que protegem pessoas ou que descrevem quais são as pessoas protegidas, vamos a falar primeiro, basicamente, das convenções de Genebra del 12 de agosto de 1949. Como vocês sabem, são 4 convenções. A primeira para militares feridos nos campos de batalha. A segunda para militares e feridos e náufragos do combate naval. A terça, que vai ter que ver com o Estatuto de Combatente e o Estatuto de Prisioneiros de Guerra, e a quarta delas, que vai dar proteção à população civil. Ademais deles, vai haver 2 protocolos adicionais, que em realidade, neste caso, já não são estricto sensu só de tratados de direito humanitário com normas exclusivamente de proteção de pessoa humana. Como vocês sabem, há vários artículos nos protocolos que têm que ver também com a questão de la condução das hostilidades. Mas a grande maioria sim são de proteção de pessoas protegidas.
Después tenemos en el año 2000 la adopción del protocolo facultativo a la Convención de los Derechos de la Crianza, porque como ustedes saben, esa convención, la Convención de 1989 sobre los Derechos de la Crianza, tenía una contradicción en sí misma. O artigo 1º, por ejemplo, fala de que toda crianza es toda persona menor de 18 años, mientras el artigo 38 falaba, o mesmo que falaban las convenciones, que para participar en un conflicto había que tener de 15 años para cima. Entonces, bueno, los estados trabajaron este tema hasta que se adoptó el protocolo facultativo, que aquellos estados que hayan pertinente sumarse a este esfuerzo, declaran obviamente que la participación de menores, la participación de crianza, tiene que ser a partir de los 18 años. Esto es un elemento clave, sobre todo cuando se está haciendo leyes que van a dar protección no solo a la crianza, sino también leyes penales para punir las cuestiones en materia de participación en conflictos armados. De ahí que es importante mencionarlo aquí. Después, en el año 2005, hubo un nuevo protocolo adicional a las convenciones de Ginebra del 49, que es el protocolo adicional 3, que creó una figura nueva, un nuevo emblema protector del cual hablaremos después. Después llegan los tratados que tienen que ver con limitación o restricción de armas, que también tienen que tener en cuenta el legislador. Estos son, en 1972, la Convención sobre la Prohibición do Uso, Desenvolvimento, Producción y Destrucción de Armas Biológicas y Tóxicas, y en el 80, la Convención sobre Prohibiciones de ciertas armas convencionales que causan daños excesivos. Como ustedes saben, esta convención ya tiene 5 protocolos. El primero tiene que ver con no permitir el uso de municiones que no puedan ser identificadas en el cuerpo humano a través de los rayos X. El segundo tiene que ver con cierto empleo de minas y armadillas. El tercero con las armas incendiarias. El cuarto con las armas láser cegadoras, que como ustedes ya saben fue la segunda arma prohibida primero por un tratado sin haber sido utilizada en un conflicto armado. Y por último, un protocolo que en realidad no prohíbe ningún arma, sino que crea una obligación de hacer. Es decir, aquel que utiliza ciertos tipos de armas, terminado las hostilidades activas, tiene la obligación de limpiar esos terrenos. Cada una de ellas tiene su complejidad para ser adoptada en la legislación interna. Es decir, hay que definir figuras, tipificar inclusive conductas penales en muchas de ellas. Y eso es importante de lembrar aquí. Por último, como ustedes saben, de esos 5 protocolos, 4 de ellos eran solamente aplicables, 3 de ellos aplicables a los conflictos armados internacionales. Fue así que la comunidad internacional en el año 2001 adoptó una enmienda al artículo 1 de la Convención del 80 para ampliar el ámbito material de aplicación del derecho contenido en esta convención al conflicto armado de carácter interno. Cuando ustedes ven un BR, así medio como si fuese medio así esfumado, significa que o Brasil es parte de ese tratado. Cuando no aparece, o yo me esquecí de ponerlo, o no es parte. Puede acontecer, ¿no? Fice eso rapidinho. Aquí, para que aquellos que tal vez quieran ver lo que aconteció con la enmienda, es simple. Mientras la mayor parte de los protocolos de esa convención tenían que ver justamente con el conflicto armado internacional, lo que hizo esa enmienda fue que todo Estado que quisiera declarar que también era aplicable el conflicto armado de carácter interno, podía hacerlo. En armas también tenemos la Convención del 93 sobre armas químicas, del 97 sobre el Tratado de Minas Antipersonales, y en 2008 Convención de Municiones de Fragmentación, y lo que ven a futuro a partir del 3 de junio, cuando se abra la firma, la Convención sobre Transferencias de Armas, ¿verdad? Que fue recientemente adoptada en el marco de las Naciones Unidas. Todas y cada una de estas convenciones exigen al legislador nacional hacer un estudio profundo, porque hay muchos elementos técnicos que tienen que estar contenidos también en la legislación, como al mismo tiempo no es simplemente una cuestión de regulamentar o de legislar. En muchas de estas convenciones, como por ejemplo la del 93 sobre armas químicas, hay obligaciones sobre, por ejemplo, la OPACI, y eso también
meritúa que el Estado adopte medidas como, por ejemplo, para tener un órgano de control a nivel nacional que permita después hacer los informes en forma coherente y en forma completa. Por último, además de tener en cuenta las convenciones, hay que tener en cuenta el famoso artículo 36 del Protocolo Adicional 1, que envuelve todas las otras características que uno pueda esquecer, en el sentido de que cada vez que se va a adquirir un arma, ver claramente que ella esté en consonancia con las normas del derecho internacional humanitario y no hallar que porque no tenemos una convención ratificada tal vez no tengamos que olear esas cosas. En este caso, lo que se pide a nivel de una medida nacional generalmente es que se cree una oficina, sobre todo a nivel de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, o del Ministerio de Defensa, que permita hacer ese contralor, especialmente antes de adquirir nuevas armas. Después tenemos los tratados que tienen que ver con los bienes protegidos, como por ejemplo la Convención de Haya del año 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, que tiene dos protocolos, y que como ustedes ya saben, tiene tres tipos diferentes de protección: la protección general, la protección especial y la reforzada. Habrá que estudiar a nivel nacional, una vez ratificada esa convención, cuáles son los bienes que realmente representan las tradiciones e idiosincrasia de ese pueblo para dar la protección adecuada según sea el caso y según sea la oportunidad. Otra tiene que ver ya con el medio ambiente, que es la Convención de 1976 sobre la prohibición del uso de técnicas de modificación ambiental, ¿sí?, para fines militares. Y por último, tenemos aquellos tratados, como mencioné, vinculados con las cuestiones de violaciones a las normas del DIH. Por ejemplo, la Convención sobre Impecabilidades de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, y por supuesto el Estatuto de Roma de 1998. Bien, segunda medida, dar a conocer. ¿A quiénes tenemos que dar a conocer? Bom, si ustedes leen con atención o artigo que figura en las convenciones de Ginebra, que es común, la obligación es difundir ampliamente en las Fuerzas Armadas y también, agrega, en la población civil para que conozca sus derechos. Mas una de las cosas bien importantes que nos fuimos dando cuenta con los años es que esta cuestión de difundir no siempre es suficiente. ¿Ustedes saben cuál fue el país que ya en 1955 tenía o ensino do derecho internacional humanitario incorporado en todos sus planes de estudios militares? La antigua Yugoslavia. Y sin embargo, ustedes ya vieron lo que aconteció. ¿Por qué? La antigua Yugoslavia no tenía ni una sola norma en la doctrina. Y si la tenía, parecía licuada. Entonces, OCICB, con los estados, a través de su servicio de asesoramiento en derecho internacional humanitario, creado a pedido de los estados, que entendieron que como nosotros estamos en el terreno, podíamos dar alguna ayuda, ¿sí?, a comprender cierto tipo de situaciones y a ofrecer nuestro asesoramiento jurídico, creó una especie de nuevo termo, que no es un nuevo termo, sirve para otras cosas. Nos llamamos de integración. Y la integración, y esto es bien importante tal vez para el público aquí presente, es estudiar cómo incorporar las normas del derecho internacional humanitario en forma adecuada en la doctrina, los manuales doctrinales especialmente, claramente en el ensino, teniendo en cuenta las diferencias que hay que tener en cuenta justamente según el nivel de la persona que va a recibir ese ensino, el entrenamiento y la logística y por supuesto también los mecanismos de control, es decir, en la sanción. Es siempre importante que el militar tenga claro todo el esquema. Nos hemos feito este trabajo, no solo aquí con las Fuerzas Armadas brasileñas estamos haciendo, sino con las Fuerzas Armadas prácticamente ya de todo el mundo. Y hemos visto la diferencia. La diferencia está en que como los militares, como ustedes saben, como ustedes aquí hay muchos aquí presentes, tienen que tener normas claras, precisas. Y la doctrina permea todo el esquema. Entonces es muy importante trabajar en este tipo de cuestiones. La tercera es crear una Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario. ¿Para qué? Las normas del derecho internacional humanitario no competen a un solo ministerio ni a una sola dependencia. Son muchos que tienen que opinar. Imaginen, por ejemplo, el caso de los bienes culturales.
Uno pensaría, bom, sería o Ministerio da Cultura o la Secretaría da Cultura. No, también es importante saber qué opina el Ministerio da Defensa, las Fuerzas Armadas, ¿sí? El Ministerio da Cultura, claro que sí, pero también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, criar una Comisión Nacional de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, si esa comisión tiene la representatividad adecuada, a los niveles adecuados, facilita el trabajo de la adopción en tiempo de paz de estas medidas. Para que tengan una breve idea, puse algunos de los temas que esta comisión tiene que tratar, que son zonas protegidas, armas, planificación, detidos, crímenes de guerra, protección civil, difusión, integración del derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas y en las universidades, casos de desaparecidos, bienes culturales, protección del jornalista en misión profesional perigosa, por ejemplo, misión médica, juristas y Fuerzas Armadas, el tema de las crianzas y de las crianzas soldados, emblemas, personal cualificado. Y esos son algunos, no llegué ni al 50%. En América Latina, en América y Caribe, tenemos ya 19 comisiones. Ahí tienen todos los que tienen. Brasil creó su comisión en el año 2003, tras hacer una promesa en la Conferencia Internacional de Cruz Vermelha y Crescente Vermelho en 1995. Es una comisión que, integrada por la mayor parte de los ministerios, también participa el Parlamento, ¿sí? Y nos esperamos continuar trabajando con ella asiduamente. Este último año no se ha reunido, pero hemos pedido que se reúna para tratar diversos temas también que están en este momento en el interés del crecimiento del derecho internacional humanitario. Y vamos a la cuarta medida, que pueden ser varias. La primera que puse es, obviamente, reprimir las violaciones de DH. Ustedes ahí tienen escrito el artículo base de las Convenciones de Ginebra, que se repite en el 49 del primero, en el 50 del segundo, en el 129 del tercero y en el 146 del cuarto, donde claramente uno puede ver que existe una obligación de dar perseguición a aquellas personas que son suspeitas de cometer graves violaciones al derecho internacional humanitario. Pueden juzgarlas en sus propios tribunales, mas si no pueden, no desean y otro Estado tiene suficiente prueba, pueden entregarlos para ser juzgados. Como ustedes saben, es aplicación del principio de jurisdicción universal, mas no es los únicos artículos que figuran en el derecho internacional humanitario que exigen, por ejemplo, de una tipificación penal en la legislación interna. Hay muchos otros tratados, ahí ustedes pueden ver el artículo 28 de la Convención de Haya del 54, artículo 15 del segundo protocolo de esa convención, en materia de bacteriológicas el artículo 4 y así, en varias más. Esos artículos en especial tienen que estar tipificados o en el Código Penal o en una ley especial penal para poder ser perseguidos en el territorio de los estados que son parte de estos tratados. Si no, no tiene mucha efectividad. Solo para que ustedes lembren, cuando se habla de crímenes de guerra, hoy en día ya son varios los instrumentos que tienen crímenes de guerra. En el caso de las Convenciones de Ginebra, ustedes van a ver que hay 11 infracciones específicas, en el protocolo adicional 1, especialmente artículos 11 y 85, que es justamente aquel que reputa de crímenes de guerra a las infracciones graves del derecho internacional humanitario. Son 12 infracciones específicas, la mayoría todas de ellas para conflictos armados internacionales. Solo unos ejemplos. En el Estatuto de Roma encontramos ya algo diferente. Encontramos que se repiten 8 infracciones graves de las Convenciones de Ginebra, 26 violaciones graves de leyes e usos del conflicto armado internacional, 4 violaciones graves para el artículo 3 común. Ustedes lembrarán que en el caso de las convenciones y protocolos adicionales no se hablaba de crímenes de guerra en conflictos armados de carácter interno. Y agrega también 12 violaciones graves de leyes e usos del conflicto armado no internacional. Y además, después de la conferencia diplomática de Kampala, donde se revisaron y se enmendaron algunos artículos, se enmendó el artículo 8, ¿sí?, que es el de crimen de guerra, incluyendo algunas novas, que no son novas en el sentido de la prohibición general que tienen otros tratados, que son bastante universales, pero se incrementó, por ejemplo, el listado de armas prohibidas, ¿sí?, que en la primera, digamos, en la conferencia diplomática del 97 fueron dejados de lado. Hoy en día, cuando un Estado tiene que legislar en estas cuestiones, lo primero que el CICB hace, como hacemos este trabajo, es lembrar la importancia de tener en la
legislación nacional los tipos penales adecuados. En segundo lugar, que no se expresan todos los elementos que el derecho internacional de los conflictos armados exigen para hacer la persecución de los suspeitos de cometer infracciones graves. En tercer lugar, que si van a implementar, por ejemplo, como acontece mucho, que se implementa el Estatuto de Roma, que completen las figuras mencionadas por el Estatuto de Roma con aquellas que ficaron en las Convenciones de Ginebra, pero que no figuran en el Estatuto, como por ejemplo aquella conducta que es no devoltar a un prisionero de guerra de inmediato después de terminadas las hostilidades activas, y otras tantas. Aquí tienen una relación comparada de las leyes que se adoptaron en América Latina. La ley 26.200 de Argentina hace una remisión al Estatuto de Roma, pero además agregó todos los artículos de las Convenciones de Ginebra y Protocolo Adicional 1 que no figuraban en el Estatuto. Lo mismo hizo la ley chilena, pero tipificó. En Colombia, pues ya saben, no me siento autorizado para hablar de Colombia, no conozco muy bien, sé que estuvo el doctor Salcedo, que sabe mucho más que yo, entonces pude sí resgatar que tanto en el Código Penal como en el Código Penal Militar hay normas de derecho internacional humanitario. En Ecuador hubo recientemente una reforma del Código Penal que incorporó las normas del derecho internacional humanitario, especialmente las violaciones. Lo mismo en Panamá. En Perú se acaba de aprobar un decreto legislativo para cuestiones vinculadas con la policía militar, donde también se hacen apreciaciones de normas genéricas del derecho internacional humanitario. Y en Uruguay tenemos el ejemplo tal vez de la ley más completa. ¿Por qué? Los uruguayos hicieron una ley que no solo en el Estatuto de Roma lo que faltaba de las convenciones y protocolos, sino que también agregaron todas las otras violaciones a todos los otros tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Inclusive, agregaron una conducta violatoria del protocolo quinto de la Convención de 1970, pero para ese entonces el propio Uruguay no había ratificado. Sin embargo, ellos hallaron que la voluntad política del Estado ya era la suficiente como para no esquecer colocar esa conducta. En este momento están haciendo en la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario de Uruguay una modificación para agregar las conductas violatorias penales a la Convención sobre Municiones de Racimo. Protección del emblema. Bueno, la historia, voy a poparlos de la historia del emblema porque es longa, pero como ustedes saben, nuestro fundador creía que había que identificar a los cuerpos sanitarios con un solo emblema que era la Cruz Vermelha. Ya de por sí los musulmanes a partir de 1876 hallaron que la cruz no representaba la susceptibilidad del soldado musulmano, entonces adoptaron el crescente vermelho. Después eso fue en 1929 como convalidado por una conferencia diplomática que también aceptó otro emblema que era el sol y león vermelho, usado antiguamente por el imperio persa, que dejó de ser usado en 1980 cuando llegó la Ayatollah Khomeini a Irán, al transformarse en una república islámica, pero teníamos problemas con algunos estados que no podían adoptar ni la cruz por hallar que era cristiana, ni el crescente por hallar que era musulmano. Entonces se trabajó en una conferencia diplomática para adoptar un nuevo emblema, conocido ahora como cristal vermelho. Todos estos emblemas tienen solo dos funciones, uno indicativo y uno de carácter protector. Indicativo para decir que una persona pertenece, por ejemplo, al movimiento internacional de la Cruz Vermelha, o que está afectado por la cuestión sanitaria en el conflicto en sí. Y el uso protector, que tiene que ser de grandes dimensiones, sí, es para dar justamente protección donde está la misión médica, donde está la asistencia. Y esto no es una cuestión voluntarista. Esto tiene que estar protegido por ley. Tal es así que tenemos que prohibir en esas leyes nacionales los usos abusivos, como por ejemplo el médico que se pone una cruz vermelha hallando que eso significa médico. No significa médico. O, por ejemplo, aquellos que imitan en el campo de batalla con cosas parecidas al emblema de la Cruz Vermelha para dar cierto tipo de protección a la actividad que están realizando. Pero la más importante de todas es aquella que verdaderamente tiene una consecuencia penal, que es cuando se hace el uso pérfido del emblema. Y eso tiene que estar en la legislación nacional anticipadamente. Que es cuando uno utiliza, saben, la buena fe del enemigo, haciendo creer que usted tiene un emblema de protección para lograr una ventaja militar en ese caso. Otra medida
Bom, aí tem quienes têm que usá-la, vocês já sabem, os serviços das Forças Armadas, sociedades nacionais, de Cruz Vermelha. Aquí ven todos los estados que tienen legislación. Ahora, que tengan legislación sobre emblema no significa que todos ellos tengan una legislación adecuada a los estándares actuales de la Cruz Vermelha. Por ejemplo, nós temos en mi país de origen una ley que data de 1898. Entonces no está adecuada a los estigmas y a los estándares de la Convención de 49 ni del Protocolo del 76, que hay que modificar. Esa es una publicidad de nuestra organización sobre el tema que más nos preocupa en este momento y que tiene que relación con los emblemas. Nos hemos visto en los últimos 10 años el incremento del ataque directo y espontáneo a las misiones médicas en conflictos armados, por lo cual estamos hallando que los estados deberían estudiar la posibilidad de mejorar esa protección, por lo menos a nivel jurídico. Hay en el DIAGA, para tener que proteger también a nivel nacional, otros emblemas, como ustedes ven, los de la protección civil, los de los bienes culturales y de las instalaciones y obras que tienen fuerzas perigosas. Otras medidas que no hay que esquecer, como por ejemplo la traducción de sus normas a las lenguas vernáculas. Yo trabajé muchos años en la integración del derecho internacional humanitario con las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Y hay países donde el soldado proviene de un conocimiento, a pesar que la lengua oficial possa ser, por ejemplo, el español, ¿sí? Conoce mejor una lengua vernácula. Nos pasó, por ejemplo, en Paraguay. De tal manera que para lograr cierto éxito en la transmisión de los conocimientos, la cartilla do soldado en una página está escrita en español y en la página de al lado, o sea, en la izquierda en español, en la derecha en guaraní. Porque eso, de esa manera, hay más posibilidad de llegar. O problema... Eso fue feito en el año 2002 a 2007, la nueva cartilla voltó al sistema español, pero nos, en la época teníamos que trabajar fuerte con la integración a nivel de soldado, de tropa y de suboficiales, nos facilitó bastante más el trabajo. También es cierto que ustedes tienen que saber que, por ejemplo, hay obligaciones dentro de las convenciones de Ginebra, especialmente de la Convención 3, que si você vai armar, por ejemplo, un campo de prisioneros de guerra, você tiene que saber que puede ser que los soldados que você esté capturando sean de una lengua extranjera, y ya tienen que prever en tiempo de paz las traducciones posibles para ese tipo de cosas, para poner esas normas en el propio campo de prisioneros de guerra. También van a tener que tener legislación específica que le dé normatividad al medallón que tiene que usar un soldado para cuando va al combate, para que después pueda ser identificado si es muerto o ferido. Y otras tantas. Ese esfuerzo que hacen los estados a nivel de América Latina se está viendo reforzado también por diferentes órganos o organizaciones regionales. Por ejemplo, el Parlatino en el año 2006 adoptó una serie de resoluciones para encorajar a los parlamentos que no están integrando las comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario a integrarlas, para facilitar el paso entre lo que decide el Poder Ejecutivo y lo que tiene que votar después el Poder Legislativo, y así dar y acelerar esos procesos. La OEA, anualmente, cuando reúne su Asamblea General, adopta una serie de resoluciones sobre temas específicos de derecho internacional humanitario y otros donde está la convergencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Este año tiene la intención de hacer una resolución para promover que las comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario también tengan un comité de ayuda, no de contralor, pero sí de ayuda y de compartir informaciones en la propia OEA. Bueno, todo repetir un poco lo que vengo falando. Tal vez el tema central, y aquí en Brasil creo que es importante mencionarlo, ustedes saben que ustedes son parte, por ejemplo, tanto de las convenciones, ¿sí?, que hemos mencionado, como el Estatuto de Roma, pero que ainda la legislación penal brasileira no contén, por lo menos, todos los crímenes de guerra. Entonces hay que continuar trabajando en ellos. Ustedes pueden trabajar a partir de los proyectos que ya están presentados o de nuevos proyectos. Pero a no esquecerse de ninguna de las cosas que son importantes. Por ejemplo, sea que se va a tratar los proyectos anteriores o nuevos proyectos, aprovechar para hacerlo completo, no dejar ningún espacio vacío.
Então, aí eu coloquei, verifiquem sempre quais são os tratados em los que são parte, porque pode ser que se hayan feito parte e depois, como decimos en mi país, durmió el sueño de los dioses, ¿no? Y nadie se dio cuenta que hay medidas a adoptar. No es por falta de voluntad política, es solo porque el expediente quedó para atrás. Difundir ampliamente, ya sabemos que es vital, identificar y tipificar las conductas violatorias, verificar también justamente que existe el principio de jurisdicción universal, la responsabilidad de los superiores y, por supuesto, la imprescriptibilidad para los casos de crímenes de guerra. Incorporar necesariamente lo que vocês ya aprobaron de otra forma a través de la conferencia de Kampala, incorporar en esos proyectos también las enmiendas de Kampala, establecer las garantías judiciales necesarias previstas en el derecho internacional humanitario, que en el caso de Brasil están todas ya, y considerar la participación plena, por ejemplo, podría ser, según las nuevas tendencias, da víctima nos procesos e seu direito a receber asistencia, protección y reparaciones. Solo un segundo en eso. El derecho internacional humanitario no contiene normas para la reparación de la víctima. Ustedes ya saben de eso. Derechos humanos sí, pero derecho internacional humanitario no. Sin embargo, cuando uno ve la práctica actual que se viene dando, por ejemplo, en algunos casos del Tribunal para ex-Yugoslavia, mucho más para la Corte Penal Internacional, pero también para los paneles y esos tribunales híbridos que existen para Camboya, por ejemplo, para Sierra Leona y demás, la participación en el proceso, o sea, el acceso a la justicia de la víctima, ha sido creciente. Entonces, a veces también es mejor preventivamente y sobre todo prever que puede ser útil e incorporarlo. Eu agradeço muito a sua atenção, fico à sua disponibilidade para o que fosse preciso. Perdão por maltratar a língua portuguesa.